Bienvenidos al podcast del Team Chile a través de TNT Sports. Soy Sebastián Cáceres y haremos un repaso de nuestros grandes representantes deportivos, de su historia, de sus logros deportivos y también de aquellas historias íntimas que los han hecho ser los deportistas que son el día de hoy. Vamos a comenzar este podcast con Esteban Grimal, nuestro representante de voleibol playa. Esteban, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Disfrutando aquí este día en el canal, así que buenísimo. Esteban, comenzamos con todos nuestros deportistas preguntándoles primero características del voleibol playa. ¿En qué se diferencia con el voleibol más tradicional? Bueno, la principal diferencia obviamente es la superficie. Jugamos en arena, es una cancha que es un poquitito más chica, una superficie de 8x8 cada lado, a diferencia del 9x9 del indoor, pero la tenemos que cubrir con solo 2 jugadores, entonces también hay mucho desplazamiento, mucho despliegue físico ahí que influye. Y algunas diferencias en los fundamentos, en el tiempo también de la entrada de ataque, son timings diferentes. O sea, si un jugador de indoor se mete a la playa, le va a costar mucho y al contrario también, porque a pesar de que se parecen mucho los fundamentos técnicos, los tiempos son diferentes y es difícil. Hay un desgaste físico, me imagino, también por la superficie, por estar jugando en arena. Claro, pero nosotros nos hemos ido adaptando a esa superficie, así que a nosotros, por ejemplo, ahora nos pasa lo contrario. Ya estamos acostumbrados a entrenar todos los días, a competir, a jugar en la arena y de repente, algunas veces hace unos años atrás por la universidad o de repente en la Liga Nacional de Volley Indoor, que siempre estamos haciendo compañía al equipo de nuestros amores del vóley, que es Linares. Nos toca jugar un poquitito y quedamos molidos al tiro. Es una superficie que el impacto es mucho mayor en el rebote, superficie dura, las rodillas sufren más. Entonces nosotros nos cansamos más en el piso y a diferencia de otro que vaya a jugar a la arena, obviamente va a quedar mucho más cansado. Hay un proceso ahí de adaptación. Esteban, se da la curiosidad de que llevas ya más de 10 años jugando con Marco, con tu primo, representando al país, logros alrededor del mundo. ¿Cómo ha sido ese desarrollo familiar, el jugar con un primo y además motivados por una historia detrás, de tíos que les enseñaron el voleibol? Claro, bueno, jugar con un primo yo creo que es uno de nuestros principales fuertes en el vóley. Nos conocemos mucho, hace muchísimo tiempo, incluso antes de jugar juntos. Entonces sabemos cuándo hay que dar un espacio al compañero, cuándo hay que apoyarlo, cuándo hay que estar ahí. Y yo creo que es un plus que nos ha hecho llegar donde hemos llegado, uno de los principales puntos fuertes que tenemos. Y también venir de una familia, como tú decís, súper ligada al vóley, una generación que partió con mi papá, que es el mayor de los hermanos Grimal, hasta nuestro tío, que es el menor de los hermanos, el Yoyo. Él alcanzó a conectar generaciones y jugar en la selección de indoor con mi hermano mayor. Después llegó mi hermano del medio, Marco, la hermana de Marco. Entonces el vóley es prácticamente una tradición en nuestra familia y a pesar de que yo no jugué vóley desde un principio, yo empecé a jugar recién a los 13 años, antes hice varios otros deportes que me apasionaban harto. Sí es algo que se siente mucho y tener a toda la familia detrás es un pilar fundamental de apoyo que nos impulsa a seguir consiguiendo todos los objetivos que nos vamos planteando. Antes de los 13, antes de inspirarte, antes de llegar a hacer la gran carrera que has hecho hoy en día, ¿qué disciplinas practicaste y cuál fue ese punto de inflexión que te hizo dedicarte al voleibol? Bueno, yo partí en el fútbol bien chiquitito, en el colegio principalmente, como desde los 5 años hasta los 8 o 9. Después me cambié al básquet, que es un deporte que hasta el día de hoy me apasiona mucho, ver básquet. No me junto mucho a jugar, pero sí estoy pendiente de los resultados, sobre todo soy bien fanático de la NBA. Jugué tenis también en ese periodo en el Estadio Español de Linares. Me metí un par de torneos a pesar de no entrenar, de no tener un entrenador que me enseñara. Mirando aprendí muchísimo y jugando y con pequeños consejos de amigos que tenían clase y terminé ganando algunos torneos ahí en Linares. Jugué tenis de mesa hasta los
alrededor de 13 años, como te decía. Yo seguía jugando básquet, pero hubo un torneo sudamericano en Linares, un torneo escolar de voleibol, un sudamericano escolar, donde participó mi hermano. Ese era un colegio de Santiago, el oficial que participaba en el sudamericano, pero hizo como una selección escolar, se reforzó con jugadores de distintos colegios de Chile, entre ellos mi hermano. El torneo fue en Linares, se jugaba en los distintos gimnasios de los colegios. Nos tocó a nosotros que nos sacaran de clase para ir a ver algunos partidos, apoyar a los partidos que jugaba Chile. Entonces eso hizo que armáramos como un grupito ahí, una pequeña barra, que finalmente en los partidos finales de ese torneo, cuando ya era en el gimnasio municipal de Linares, que era el gimnasio más grande, se repletó, habían alrededor de 2.000, 3.000 personas, fácil. Yo nunca había visto algo así en Linares. Fue un partido, me acuerdo, intenso, a 1.000, se fueron a 5 sets, que es lo máximo en el vóley indoor, y Chile terminó ganando ese partido a Brasil, que es una potencia siempre en el vóley en cualquier categoría. Eligieron a mi hermano, que era el armador del equipo, como el mejor jugador del sudamericano, y eso fue el punto de inflexión, como tú decías, y que a mí me fascinó tanto que desde un viernes que yo estaba en la selección de básquet, el lunes ya estaba a disposición de los formadores de vóley del colegio, de la selección de Linares, y ahí comenzó mi carrera con el vóley. Si bien la carrera del deportista es una carrera corta, es muy intensa, inicia muy temprano, bueno, tú lo tuviste con otras disciplinas, llegaste luego al voleibol. ¿Cuándo fue el momento en que sentiste que tenías el nivel para desempeñarte a nivel mundial con todos los regiones de ustedes? Bueno, nosotros desde bien chicos, desde recién cuando iniciamos nuestra carrera en el vóley playa, pasamos por todo un proceso de las selecciones nacionales indoor. Ese fue nuestro primer acercamiento como al alto rendimiento, a la disciplina del entrenamiento. Y mientras estábamos en estos procesos, en las selecciones menores, juveniles, con algunos procesos ya participando de gira y preparaciones previas a los torneos con la selección adulta, empezamos a jugar voleibol vóley playa, perdón, en los veranos. La primera participación que tuvimos fue como un poco sorpresiva. Yo fui a ver a mi hermano, de hecho, que jugaba un torneo de vóley playa en San Felipe. Marco y su familia vivían en San Felipe en ese momento. Entonces, al llegar a verlos con mi familia, justo coincidió que faltó un equipo y los organizadores, para no pasar walkover, para que se jugaran todos los partidos, nos pidieron si podíamos, junto a Marco, Muy parcharlo, improvisado. claro, parchar ese equipo. Y esa fue la primera vez que yo me metí en una cancha de arena. Marco había tenido alguna experiencia chiquitita, así que él como que tomó ahí las riendas del asunto, y jugamos y nos encantó. Ganamos un partido, de hecho, un equipo que estaba ahí como en la mitad del ranking nacional, pero que ya llevaban tiempo jugando, entonces eso nos hizo darnos cuenta, bueno, es la primera vez que jugamos, tenemos condiciones para poder progresar y quizás meternos a luchar ahí en los primeros puestos. Así que del año siguiente, ese fue justo la última fecha del año 2007, si no me equivoco, 2006-2007. A partir del próximo año comenzamos a jugar los veranos, hacíamos todo el proceso durante el año con la selección de indoor y en el verano jugábamos los torneos de vóley playa. Empezamos a avanzar, terminamos, si no me equivoco, cuarto o tercero del circuito nacional en ese primer año que lo jugamos completo. Al año siguiente, el 2008 sí, le ganamos por primera vez al equipo que era número 1 de Chile en ese momento. Después de ganarle por primera vez, no perdimos nunca más con ellos. Entonces fueron procesos que fuimos viviendo primero a nivel nacional, después con los sudamericanos, que partimos también el año 2008 participando en los sudamericanos de acá en Chile, porque ingresaban más equipos chilenos de lo normal. El año 2009 ganamos nuestro primer sudamericano acá, eso nos hizo empezar a participar en las fechas internacionales sudamericanas, y desde el año 2011 fuimos a nuestro primer circuito mundial. Desde el año 2013 empezamos a salir a fechas de circuito mundial ya en Europa o fuera del continente. Y hemos ido cumpliendo siempre esos procesos, respetando un poco la parte nacional, después sudamericana, después mundial, pero siempre con la confianza de que podemos seguir aprendiendo mucho y llegar mucho más lejos.
Bueno, y ese aprendizaje probablemente en el sueño más importante de un deportista es llegar a la cita olímpica, a la cita de los anillos. Ocurrió en Río 2016. ¿Cómo se siente primero el momento en el que ustedes clasifican a los primeros Juegos Olímpicos y después estar en la cancha? Ese momento en que tienen los focos encima y van a debutar en la cita más importante del deporte. Sí, bueno, sin duda que era un sueño para nosotros llegar a los Juegos Olímpicos. Parte de la decisión que tomamos el año 2010, que fue cuando decidimos ya retirarnos prácticamente del vóley indoor y dedicarnos 100% al vóley playa, era porque sentíamos que teníamos la posibilidad de llegar más lejos y quizás clasificar a unos Juegos Olímpicos. Y lo veíamos como un objetivo tan difícil porque nadie lo había logrado hasta ese momento, que dijimos vamos a entrenar para poder clasificar a Tokio, estando en el 2010. O sea, nos propusimos un objetivo de 10 años para poder ser deportista olímpico y desde ese momento, teniendo en cuenta todo el proceso y todo el trabajo que íbamos a tener que hacer durante 10 años para poder lograrlo, lo aceptamos, empezamos a trabajar desde el primer día. Para Londres, que fue el 2012, se instauró un nuevo proceso de clasificación que incluía un repechaje zonal sudamericano. Nosotros llevábamos recién 2 años dedicados al vóley playa y empezamos a jugar todo ese torneo y empezamos a avanzar y finalmente llegamos a la final, donde perdimos con Venezuela de visita la clasificación a los Juegos de Londres. Imagínate lo que era para nosotros, nos habíamos planteado un objetivo a largo plazo, a 10 años, y estuvimos muy cerquita de cumplirlo en 2 y adelantar 2 ciclos olímpicos nuestro objetivo. Entonces en ese momento dijimos, bueno, estuvimos tan cerca, ahora tenemos 4 años para intentar adelantar de todas formas este objetivo. Quedó un poquito de pica, me imagino, ahí. Claro, sí, pues sin duda que sí. Y finalmente trabajamos durísimo esos 4 años. No logramos clasificar por ranking mundial porque clasificaban los 15 mejores y nosotros quedamos 17. Estuvimos súper cerquita de entrar directo. Eso, a pesar de no haberlo logrado, también nos da una confianza de decir, nosotros estuvimos aquí, nosotros somos los que nos merecemos clasificar a este próximo Juego Olímpico en Río. Y comenzamos a jugar este mismo torneo que te comenté del 2012. De nuevo llegamos a la final, pero esta vez nosotros llegamos como cabeza de serie y nos tocó recibir a Venezuela aquí en Chile. Entonces, 4 años después teníamos nuestra revancha aquí en casa, con la familia mirando, con los amigos, con los que nos acompañaron desde ese primer momento y con toda la gente que se nos fue incluyendo en el proceso. Finalmente logramos clasificar. Fue un torneo muy intenso donde no podíamos perder ningún partido de 10 que jugamos. Logramos ganarlos todos, logramos clasificar. Entraron a la cancha ahí toda la familia, todos los amigos, todos súper emocionados, así que fue súper emotivo para nosotros. Yo creo que es una de las cosas que recordamos con más emoción de nuestra carrera y finalmente cumplimos un sueño, adelantamos un sueño 4 años y nos dio la confianza también para participar en esos Juegos, cumplir ese sueño, vivir la experiencia olímpica, estar en la villa, compartir con los mejores deportistas del mundo, de todas las disciplinas, de encontrarte en el comedor con jugadores de NBA que te comentaba que para mí eran ídolos, con los tenistas número 1 del mundo, Djokovic, Nadal, sacarse fotos. No logramos desempeñarnos de la manera que nosotros queríamos en ese torneo. No logramos replicar el nivel que estábamos llevando en el circuito mundial en esos juegos y eso fue algo que nos pegó un poquitito, pero son experiencias que uno va aprendiendo y que sin duda que nos sirvieron porque nos hicieron llegar finalmente a Tokio, que era el gran objetivo que teníamos. Con esa experiencia ya vivida, habían muchas situaciones que dentro de la cancha ya no nos sorprendían porque ya las habíamos vivido. Y finalmente a Tokio sí logramos clasificar por ranking mundial, quedamos dentro de los 15 mejores equipos del mundo en un proceso de clasificación que es súper largo en el vóley playa, porque dura 2 años, incluye más de prácticamente 30 torneos, donde te consideran tus 12 mejores.
Entonces hay un margen bien grande para que a todos los equipos a nivel mundial les pueda ir bien y es súper difícil. Bueno, finalmente lo logramos, entramos a Tokio con un estatus también que nos da a ser clasificados por ranking mundial, una confianza y una experiencia diferente. Y esta vez sí logramos replicar ese nivel eh, que veníamos teniendo en el circuito mundial con con 2 medallas de plata, 3 medallas de oro y finalmente luchar hasta el final y conseguir un 9º puesto, que es algo histórico para el deporte aquí del vóley playa en Chile. Dicen que arriba hay un guionista y ustedes con esfuerzo han escrito una historia espectacular, esta misma revancha con Venezuela que los llevó a sus primeros juegos, pero antes de la cita japonesa estuvo ese oro en Lima el 2019, el máximo logro en ese campeonato para ustedes. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue colgarse una medalla dorada para Chile en un Panamericano? Sí, en los Juegos Panamericanos es una historia muy similar a la que vivimos en Juegos Olímpicos. En Lima fueron nuestros terceros Juegos Panamericanos. El primero que disputamos fue el 2011 en México, donde estábamos recién iniciando nuestra carrera. Llegamos con muchas expectativas porque nos había ido muy bien en el circuito sudamericano y con los rivales que nos medíamos en ese torneo los conocíamos prácticamente a todos. Había un equipo brasileño que era el actual campeón olímpico, entonces nosotros sabíamos que habían equipos de muy buen nivel, pero que estábamos en condiciones de sí o sí ir a pelear por una medalla. Y quizás esa poca experiencia que teníamos y ese nerviosismo y ansiedad que tuvimos en ese torneo no lo supimos canalizar bien y finalmente terminamos quedando eliminados en la zona de grupo. Y son golpes que son fuertes porque tú decís, bueno, voy a tener recién en 4 años más mi próxima revancha, que va a ser en los próximos Juegos Panamericanos. Pero se aprende. Pero claro, sí, pues uno vive, a nadie le gusta perder, obviamente, vivimos un luto, vivimos situaciones en que nos cuestionamos muchas cosas y sobre todo siendo tan jóvenes, en ese momento yo tenía 19 años. Pero aceptamos eso, como tú decís, se saca al limpio todo lo que vivimos, incluso de repente hasta más positivo que ganar, porque cuando uno gana no te fijáis tanto si jugaste bien o mal, obviamente sí lo hacemos nosotros porque tenemos un equipo profesional y todo, pero indirectamente uno no es tan consciente de qué fue lo que o sea, lo que me impidió haber ganado. Las derrotas te hacen madurar más que Claro, la victoria. claro, las derrotas sí te dan ese aprendizaje, sí te hacen analizar y darte cuenta de en qué fallaste, ponerlo a prueba en el entrenamiento, repetirlo miles y miles y miles de veces en el entrenamiento para que cuando llegue esa oportunidad, que en este caso son 4 años después, estemos mucho más preparados. Finalmente llegó Toronto el 2015. Tuvimos una fase de grupos muy buena, salimos primero de nuestro grupo, ganamos en cuartos de final a Argentina, nos metimos en semifinales donde perdimos con un equipo mexicano que fue el que finalmente ganó el oro en Toronto. Nos ganaron bien en el fondo, era un muy buen equipo y jugamos por una medalla de bronce donde ganamos el primer set a Cuba. Tuvimos el segundo set en el bolsillo para cerrarlo, tuvimos una pelota incluso con una defensa, la oportunidad de cerrar el punto y tener la medalla, y no lo logramos. Eso hizo que nos fuéramos un poco del partido, terminamos perdiendo ese segundo set y perdimos el tercero. Entonces ahora, a pesar de haber estado en semifinales, se nos escapó la medalla y fue una sensación un poco similar a la que Lo de tuvimos Venezuela. claro, con Venezuela y en los Juegos de Guadalajara también, cuando teníamos una expectativa alta y no lo conseguimos. Pero de nuevo fue exactamente lo mismo. Aprendimos de esa experiencia, volvimos a tener alguna experiencia en el circuito mundial donde teníamos un partido en el bolsillo, lo perdíamos, pero también se empezaron a dar situaciones donde nosotros éramos los que teníamos el perdido y sí lo lográbamos ganar. Y llegamos con mucha experiencia a Lima. En el torneo de Lima fue una etapa muy intensa para nosotros porque estábamos en pleno proceso de clasificación olímpica también a Tokio, y tuvimos que ir a jugar 3 torneos en Europa, semanas consecutivas,
Jugamos en Portugal la semana previa a los Panamericanos y nos fue bien, llegamos a las semifinales, terminamos en un cuarto lugar del circuito mundial, entonces terminamos de jugar un domingo en la tarde, pudimos viajar a Lima el lunes, llegamos lunes en la noche, o no, llegamos martes en la mañana, y nuestro primer partido era el miércoles, así que ese día descansamos. Muy intenso. Sí, comenzamos a jugar. La diferencia que hay entre los Juegos Panamericanos y Olímpicos con el circuito mundial es que nosotros en el circuito mundial jugamos 2 hasta 3 partidos por día y en esto jugamos 1 al día. Entonces, a pesar de venir con muchos torneos encima, jugar un solo partido al día te da un poco el tiempo para recuperar, para afrontarlo mejor, para preparar mejor los partidos. Fuimos avanzando. Y más encima, nuestro primer partido fue con la misma dupla mexicana que nos había ganado en semifinales y que le habíamos ganado recién el año 2019 por primera vez, habíamos perdido 7 veces con ellos y recién en el 2019 le habíamos ganado por primera vez, 2 veces le ganamos antes de los Panamericanos, nos tocó el primer partido, logramos ganarles de nuevo y comenzamos a avanzar, nos metimos en semifinales, ganamos súper bien la semi a un equipo de Canadá, nos metimos en la final de nuevo con este mismo equipo mexicano. Parecía guión de película. Claro, ganamos el primer set. Y el segundo set teníamos 3 puntos de partido. O sea, a ese sí que era un partido ya prácticamente en el bolsillo. Y no lo logramos cerrar. Se nos acercaron 1, se nos acercaron 2. Finalmente nos empataron. Empezamos el punto a punto. Se alargó el set. Y finalmente nos da vuelta el set y perdemos ese segundo set como el volley playa, el set a los 21, el primero y el segundo. Perdimos como 27-25, por ejemplo, porque hay que tener una diferencia de 2. Y era un poco como que se repetía la historia de Toronto. De nuevo tuvimos el partido en el bolsillo y no lo logramos cerrar. Y bueno, es una situación que tiene todo para ser muy negativa, para sacarnos del partido. Pero como te digo, haber vivido esa situación antes te da aprendizajes, te hace llegar con una predisposición diferente. Nosotros nos fuimos a sentar después de ese segundo set y dijimos, bueno, estamos iguales. Ahora jugamos un set corto a 15 puntos. ¿Se dicen algo en particular ahí? Eso fue lo que nos dijimos principalmente en ese momento, con otras palabras, uno que otro garabato ahí por la emoción. Pero eso fue lo que dijimos. Se nos fue este set, lo teníamos en el bolsillo, sí, pero ahora estamos 0-0. Ahora las condiciones vuelven a ser las mismas y tenemos que partir desde 0 y llegar primero a los 15. Empezamos el punto a punto, en la mitad del set hicimos nuestro primer break y de ahí para adelante no nos paró nadie y logramos ganar ese set como 15-10, me acuerdo, y lograr esa medalla de oro. Así que fue algo súper intenso, súper emocionante, pero que por la misma intensidad que te comentaba en este proceso de clasificación, no lo logramos disfrutar mucho porque terminamos de jugar un martes a las 2:30 de la tarde, con todo el proceso de la premiación, nos pusieron la medalla, nos dieron las 5 de la tarde y nosotros a las 6:30 teníamos un vuelo desde Lima a Austria porque el jueves en la mañana teníamos que empezar una fecha del circuito mundial en Austria. Así que terminamos la premiación, ni siquiera nos cambiamos de ropa, fuimos al aeropuerto, fuimos a la final con las maletas hechas, con todo listo. Llegamos al aeropuerto, los policías nos hicieron pasar, saltarnos en las filas, nos ayudaron ahí porque si no perdíamos el vuelo. Volamos un día prácticamente completo hasta Austria, llegamos miércoles a las 11 de la noche y a las 7 de la mañana nos estábamos levantando para jugar este torneo mundial en Austria. Era un torneo 5 estrellas, que es el máximo nivel del vóley playa. Estábamos pero muertos, agotados físicamente, pero con una mentalidad tan positiva por haber logrado esa medalla en los Juegos Panamericanos, que terminamos ganándole el primer partido a la dupla italiana, que era medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río. Segundo partido le ganamos a un equipo brasileño que está dentro de los 10 mejores del mundo y logramos ir avanzando, terminamos saliendo novenos, también top 10 en ese torneo. Volvimos de Austria una semana después y ahí recién como que... Pudieron sentar cabeza. Sentamos cabeza, nos dimos cuenta de lo que habíamos logrado. Aparte a mí también me coincidió con un momento súper emotivo familiar, porque mi mamá había tenido un proceso de un cáncer y que afrontó con quimioterapia, con radioterapia después, durante todo el 2018-2019, en el mismo tiempo que nosotros estábamos jugando la clasificación, entonces estábamos prácticamente siempre afuera.
Y justo el día que volvimos de este torneo en Austria, llegamos un martes en la mañana, como a las 8 de la mañana, y mi mamá a las 10 tenía su última radioterapia, donde cerraba su proceso y donde en el fondo le había ganado también a esa enfermedad que es tan complicada y que se lleva a tanta gente. Entonces yo llegué directo a la clínica del aeropuerto, ella terminó su tratamiento de radioterapia, está sana, yo le puse la medallita de los Juegos Panamericanos y bueno, fue súper emotivo y también hay una tradición de cuando uno termina esos procesos de cáncer, hay una campanita que tocan en el hospital, entonces yo le puse la medalla, ella Qué tocó la lindo momento. campanita y toda la familia ahí reunida aplaudiendo y la gente también que sabe lo que significa ese ruido de la campanita, aplaudiendo, acompañando, así que fue súper emotivo. Lindos momentos, emocionantes, mucha experiencia, mucha madurez, estas experiencias personales, también las deportivas, una historia llena de revanchas y ya después de toda esta experiencia de tantos años con Marco, llegan a estos Juegos Olímpicos de Tokio particulares que se dilataron, que en algún momento no se iban a jugar, finalmente sí Claro. se hizo, sin público, en medio de una pandemia bastante extraña. ¿Cómo fue esa experiencia de los Juegos Nipones? Además, muy alejados de Chile, muy alejados de su gente. Claro, sí. Fue muy difícil por lo que significó esos momentos previos a los Juegos, por la incertidumbre que hubo. Desde marzo de 2020 nosotros teníamos planificado jugar alrededor de 10 torneos desde marzo hasta junio, prácticamente todas las semanas, porque en junio se cerraba la clasificación olímpica y en julio-agosto del 2020 eran los Juegos en primera instancia. Alcanzamos a jugar un solo torneo, el primero en Qatar, a principios de marzo del 2020, cuando ya empezó la incertidumbre de qué iba a pasar, porque en Europa ya había llegado el virus definitivamente, estaban empezando a expandirse harto los casos. Nos dijeron, nosotros teníamos que ir desde Qatar a jugar a Australia, de Australia a México, teníamos 3 torneos consecutivos. Y en Qatar nos dijeron, sí se va a jugar en Australia, así que viajen. La Federación Internacional nos dijo. Nosotros tomamos nuestro vuelo y mientras íbamos en vuelo se suspendió todo para adelante. Así que llegamos a Australia, cuando aterrizamos nos dimos cuenta que se había suspendido finalmente todo. Así que fue un viaje de 15 horas que no sirvió para nada prácticamente. Tuvimos suerte, eso sí, de que logramos cambiar los pasajes que teníamos para una semana después a México y después a Chile. Logramos adelantar la vuelta a Chile para un día después de que llegamos ahí a Australia, con un vuelo directo. Así que logramos estar rápido en la casa, nos encerramos por cuarentena y ahí, bueno, vivimos lo que todo el mundo le tocó vivir ahí el 2020. Yo estuve un mes en mi departamento aquí en Santiago solo, entrenando con lo que tenía en la casa, una mochila con un tarro lleno de monedas que tengo que junto hace muchos años, que pesa como 20 kilos, lo ponía en la mochila y hacía ejercicio. Después tenía que tomar la decisión de qué hacer, si irme a Linares, a la casa de mis viejos, que tenía mucho más espacio porque era campo, pero me daba miedo que en ese viaje, por cualquier situación, aunque me fuera en auto solo, no sé, pagando un peaje, me voy a contagiar y llevar el virus a la casa por la misma situación que te contaba, que mi mamá había pasado por un proceso de cáncer, que vive una señora también que ha trabajado con la familia desde que mi mamá era chiquitita, ahora tiene 80 años, es una segunda mamá para nosotros, también un grupo muy de riesgo. Así que tomé la decisión de viajar a la casa de Marco, que también vive en San Felipe, también tenía en una zona con más espacio rural. Tomamos las medidas en esa primera instancia de un poquito de distanciamiento, pero nos permitió estar juntos. Nos compramos un rack y barras de entrenamiento, el Comité Olímpico nos prestó varios pesos, y empezamos a trabajar la parte física a fondo. Finalmente teníamos toda esa incertidumbre de qué iba a pasar con los juegos, si se suspendían, si se corrían. eh, pero la única certeza que teníamos era de que había tiempo. Entonces intentamos enfocarnos en lo positivo. Nunca habíamos tenido un tiempo tan largo sin competencia, así que nosotros dijimos, bueno, aprovechemos y trabajemos lo físico,
que cuando termine esta cuarentena nosotros estemos atléticamente en el mejor momento de nuestra carrera. Y ese fue el objetivo, el desafío, así lo tomamos a través de llamada online con nuestro entrenador. Empezamos a meterle a las pesas, a la parte física, y sacamos provecho en el fondo a esa situación que era tan complicada para todos. Nos enfocamos en lo positivo y trabajamos con la convicción de que teníamos que sacar algo al limpio, algo positivo, para que cuando retomemos estemos mejor de que como habíamos terminado. Y bueno, a medida que iba pasando el tiempo, se fueron concretando un poco más esas decisiones. Finalmente se aplazó los Juegos Olímpicos. Nosotros tuvimos la oportunidad a fin de año del 2020 de viajar a Europa, a pesar de que la situación no estaba buena todavía, pero tuvimos un training camp ahí de 2 meses prácticamente. Y empezamos a retomar la competencia recién en marzo del 2021. Jugamos esos últimos 6, 7 torneos que nos faltaban para cerrar el proceso de clasificación, lo conseguimos y fuimos a estos juegos que también, diferentes porque sin público, pero el apoyo que sentíamos a través de redes sociales, por las transmisiones que hubieron también en la televisión acá, fue algo inolvidable para nosotros. Esteban, una larga historia de, como decía hace un rato, muchas revanchas, muchas experiencias, muchos errores de los que se aprenden cosas y que después pudieron nutrirse con eso y poder lograr victorias. Hay gente, hay deportistas, hay niños, hay jóvenes que soñarían con tener carreras como las que estás teniendo tú, una carrera que aún tiene mucho por escribir. Si tuvieses que aconsejarle a los más jóvenes, a los que están iniciándose en el deporte, a los que están iniciándose en el voleibol, ¿cuáles serían los consejos que le darías a los niños? Bueno, yo creo que es un consejo bien amplio y que de repente incluye también e influye mucho el entorno, pero yo creo que la familia es fundamental en eso. Y yo creo que cada uno tiene que perseguir las cosas que le apasionan. Yo creo que es muy poca la gente y yo creo que se considera hasta un privilegio cuando uno se puede desarrollar y desenvolverse en lo que realmente te apasiona y no que en algo que sea necesario para poder sustentarse. Pero de repente tomar esos riesgos yo creo que es la decisión correcta. Sin duda que eso tiene que venir, no es tan fácil decirlo y hacerlo, sino que tiene que venir también acompañado con un apoyo, como te digo, familiar. Tenemos que mejorar las políticas y el desarrollo deportivo desde la base, que en lo que estamos en deuda aquí en Chile. De repente nos enfocamos ya después de los resultados y no antes. Pero yo creo que perseguir los sueños es lo fundamental y cuando uno lo consigue es lo mejor que te puede pasar, y cuando uno no lo consigue, lo que aprendiste en todo ese proceso es algo que te hizo crecer de todas formas como persona, como atleta en nuestro caso, cualquier disciplina que sea en la que quieran dedicarse, y en el fondo es alcanzar tus límites, ser mejor día a día, plantearse esas metas que son mejorar en el día a día, hacer lo mejor que puede hacer hoy y mañana repetirlo y llegar lo más lejos posible. Bueno, Esteban, muchas gracias por este testimonio, por esta historia que va a inspirar a tantos deportistas alrededor de nuestro país. Les invitamos a escucharnos por todas las plataformas digitales de TNT Sports, también por Spotify, sobre estas historias de nuestros deportistas, de nuestro Team Chile.